Los agujeros negros son objetos muy compactos, en donde la densidad de la materia se vuelve gigantesca y pensamos que se vuelve prácticamente infinita. Un agujero negro se forma cuando las fuerzas gravitacionales dominan sobre cualquier otra fuerza que pueda haber en la naturaleza. En la naturaleza hay 4 fuerzas, que son las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas, que son las fuerzas que unen a los electrones y a los protones en los átomos, y son las fuerzas que generan las fuerzas moleculares, por ejemplo. Y luego hay 2 fuerzas que son de origen nuclear, las llamadas interacciones débiles y las llamadas interacciones fuertes. Estas 4 fuerzas en la naturaleza son las que dominan la evolución de toda la materia en el universo. Las de más largo alcance son las fuerzas gravitacionales y de hecho son las más débiles. Las siguientes son las fuerzas electromagnéticas, que son de importancia más grande que la fuerza gravitacional, pero ellas interactúan en escalas de distancia menores. Y finalmente las más fuertes son las fuerzas nucleares, pero su rango de interacción es muy pequeño. Y las fuerzas electromagnéticas son las que mantienen todo lo que nosotros conocemos en la Tierra. Las rocas tienen la estructura que tienen y tienen la dureza que tienen debido a las fuerzas electromagnéticas. Sin embargo, cuando la masa de una estrella es, por ejemplo, muy grande, las fuerzas electromagnéticas pueden compensar durante un tiempo a las fuerzas gravitacionales, pero hay un límite en el cual ya no pueden hacerlo, y cuando ese límite es sobrepasado, las fuerzas gravitacionales dominan y la estructura de malla, por ejemplo, de un sólido es incapaz de sostener el peso de una estrella. Cuando esto sucede, la estrella se contrae mucho, y entonces las fuerzas nucleares son las que terminan ajustando la estructura de la estrella. Pero si la masa de esta estrella, que ha sido condensada muy fuertemente, aumenta más, entonces las fuerzas gravitacionales dominan y ya ni siquiera las fuerzas nucleares son capaces de detener el colapso, y en ese momento decimos que se forma un agujero negro.